¿Qué tal? Bienvenidos, un gusto, un placer saludarlos. Muy buenas tardes. Está comenzando Sujetos de Derecho. La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas en el mundo. Se calcula que a nivel global casi 1 de cada 3 mujeres han sido víctimas de violencia física y o sexual, al menos una vez en su vida. Hablamos con la abogada Denise de la Mea, responsable de la Sala de Género del Colegio de Abogados. Bueno, en el día de hoy, la foto de lo que fue el 25 de noviembre recordamos que es una campaña a nivel mundial que es por una resolución de Naciones Unidas, sobre todo de ONU Mujeres, que impulsa esta campaña, que son 16 días de activismo. El leitmotiv de este año es "No hay excusas", y es un poco que nos lleva esta premisa que anualmente se discute en Naciones Unidas, nos lleva a tomar acciones como que no haya excusa ya para la no acción de la violencia de género. En Argentina este año hemos sido el único país donde se ha votado en contra de que el Estado va a no ejercer o asumir acciones en contra de la violencia. Eso nos preocupa como abogadas, como abogados, porque eso torna a la prevención. Nosotros creemos que lo primero que debemos hacer es la prevención en cada uno de los lugares donde estemos, ¿sí? Así abordando un caso, como ciudadanos y ciudadanas, y como Estado, por supuesto, porque tienen la obligación. Pero, este año nos hace como ser más predicadoras, digamos, de qué significa la ley, qué significa el 25, y hacer actividades de promoción, ¿sí? Como lo estamos haciendo con la Subsecretaría de la Mujer de la Municipalidad, qué significa el 25, un poco difundir eso, qué leyes nos amparan. Y nosotros tenemos la CEDAW como Tratado de Derecho Humano con jerarquía constitucional. Las leyes nacionales tienen que adecuarse a, la Constitución Nacional. Para eso tenemos la Ley Provincial de Protección y Erradicación de la Violencia de Género, tenemos la Ley de la Provincia de Córdoba, tenemos juzgados especializados. Un poco es difundir a la ciudadanía dónde puede recurrir en caso de ningún derecho, esto lo hemos sabido, si no se sostiene puede ser cumplido, ¿no? No necesitamos una ley muerta, necesitamos una ley viva. Y para que las leyes se cumplan, necesitamos de todos los dispositivos del Estado: el ejecutivo, el legislativo y sobre todo el judicial. Porque cuando nosotros llegamos ya a una etapa judicial, lo anterior, la prevención, ya no resultó, ¿sí? No pudimos llegar a esa prevención, algo pasó que tuvimos que llegar a esta instancia final. Entonces, me parece que el compromiso de esta división de poderes, de cada uno de los poderes separados, que puede estar apoyando, digamos, al cumplimiento de todos los derechos los derechos laborales. Me parece que es un gran engranaje que debería funcionar. Cuando vos no tenés la promoción, la prevención, seguramente va a colapsar por otro lado. Cada 29 horas resulta un femicidio en Argentina. Siguen siendo preocupantes. La última estadística es que no había denuncia previa. ¿Qué significa? Que la mujer no fue a denunciar la violencia que estaba pasando. También sabemos que el femicidio, en la mayoría de los casos, tienen violencias físicas anteriores, ¿sí? Nos resulta, por ejemplo, el estudiante de arquitectura, que no había indicios de violencia y resultó en un femicidio. Eso fue un caso extraño, pero también ocurre, entonces nos lleva a pensar cuál es la situación, cuál es
prevención en ese caso? Primero, no tener contradicciones, ¿sí? Yo creo que las políticas de Estado tienen que ser sostenidas en el tiempo. Si son interrumpidas en el tiempo, no van a tener el resultado deseado, ¿no? Eso lo podemos ver con niñez, adolescencia, por supuesto en el rol de la mujer, pero me parece que la clase, digamos, política se debería poner de acuerdo en algunos ejes que se sostengan en el tiempo y que sea un núcleo, ¿sí?, que inamovible, digamos, contra la pobreza, contra la violencia. Me parece que eso, que es la interrupción y las contradicciones internas, ¿no? Digamos, qué Estado queremos también en ese sentido. Cuando algo es constante y sostenido, ya deja de ser campaña. No debemos hacer una campaña y eso tiene que ser sostenido. Nosotros creemos, y es parte también, como hicimos Ley Micaela, digamos que hay como en la punta del iceberg es la violencia. Por debajo de eso hay un montón de cosas que nosotros tenemos naturalizado, ¿no? Por eso se habla de perspectiva de género, perspectiva de discapacidad o perspectiva de niñez. Bueno, hay muchas cosas que nosotros todavía nos falta trabajar, pero me parece sobre todo que tiene que ser sostenido y constante, ¿sí? Sostenido y constante. Eso es importante. Con un discurso violento, digamos, es como que te habilita también a algunas cuestiones. Pero me parece que sí, digamos, la prevención es eso, ¿no? Prevenir es un poco eso. Tenemos una actividad constante, tratamos de todo el tiempo estar como también modificando, no ser siempre el mismo. De hecho, la Ley Micaela del año pasado no fue la misma que esta. Como que fue mucho más técnica y sobre todo más dirigida porque es una vulneración de derechos humanos la violencia de género, ¿no? Tampoco escindirla porque, bueno, en una familia donde hay violencia también hay una vulneración con los derechos de la niñez. Eso también hay que ver ese espectro, ¿no? No solamente es la mujer, sino es la familia y todo lo que es esa consecuencia tiene. Desde ese abordaje y desde lo simbólico, ¿no? El año pasado hicimos sobre todo lo que es parte del protocolo y este año, bueno, hemos hecho el día jueves en la Casa de Campo un plan de acción que es una campaña a nivel internacional sobre los bancos rojos. Nos hemos sumado a los colegios de Córdoba, de Cava, de San Isidro, con la visibilización, digamos, de esta campaña de Banco Rojo en contra de la violencia de la mujer. Y bueno, le hemos puesto en memoria de Claudia Fernández. Nos vamos a la pausa, la primera en el programa. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube como Sujetos de Derecho. Allí nos encuentran y también en redes, en Instagram, en RedX y en Facebook como Sujetos de Derecho. Pausa, la primera, y ya venimos con más. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. No criemos al dengue. Elimina los criaderos de tu casa y limpia todos los recipientes una vez por semana. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora.
Los planes de ahorro son contratos de consumo, están protegidos por ley de defensa del consumidor que protege a los consumidores de prácticas abusivas de las empresas de planes de ahorro. Hablamos con el abogado Martín Carpanzano de la Sala de Defensa del Consumidor del Colegio de Abogados. Básicamente, y tomando lo que se ha visto en internet y que he podido ver de los damnificados que existen por el tema de los planes de ahorro, a nivel provincia estamos alrededor de 50.000 habitantes aproximados damnificados por este tipo de planes, que ya te voy a referir de qué se trata. Y a nivel nacional, algo de 1.380.000 personas. En total estarían un poco más, un poco menos aproximadamente, damnificadas por este tipo de planes. Este tipo de planes son contrataciones complejas que se dan en el marco de la adquisición de un vehículo y que pone una empresa o un grupo empresario un andamiaje como para estructurar una financiación para adquirir ese bien. Dentro de ese marco, obviamente que hay cuestiones que se suscitan en el intermedio y que como damnificado termina resultando el usuario, el simple consumidor o el adherente, quien va obviamente o motivado por una publicidad o motivado por las mismas concesionarias, quienes son quienes disponen de la publicidad y quien ponen a la venta este tipo de financiaciones por intermedio de planes de ahorro y que lo ofrecen públicamente al consumidor como destinatario final de un bien que en definitiva es el vehículo. La concesionaria vendría a ser quien es la cara visible, la persona o el consumidor llega a la concesionaria creyendo que está contratando con ellos para adquirir un bien. Y en definitiva, dentro del grupo empresario que yo te acabo de mencionar, tenemos a una fábrica o una terminal, que es la que obviamente fabrica el vehículo, valga la redundancia, una administradora que digita todo lo que va a ser la financiación de la compra de ese bien, y la concesionaria, que es quien en definitiva realiza el primer cobro, que es lo que es la admisión al plan, y efectúa la entrega del bien. En lo que hace, también tenemos una persona que interviene, digamos, un ente dependiente del Estado Nacional que interviene en este tipo de cuestiones, que es la IGJN, que es la Inspección General de Justicia de la Nación. Dentro de todo este cúmulo y la contratación, que yo digo compleja, conexa porque hay diferentes contratos entre sí, se hace por intermedio de una solicitud de adhesión a un grupo cerrado que la persona que va a adquirir el vehículo por lo general no sabe que va a integrar un grupo, lo que quiere es adquirir un vehículo. ¿Qué pasa con esto? La más de las veces, quien debe brindar la información y quien puso la publicidad en su momento y quien debe de brindar una información certera, detallada y veraz de esto, es la concesionaria o el dependiente de la concesionaria, y que en muchos casos puede que no lo dé de manera certera y veraz, y en el marco de lo que se da en llamar una relación de consumo. ¿Qué es una relación de consumo? Es un concepto mucho más amplio que lo que es el contrato en sí o la solicitud de adhesión para integrar la financiación de la que estamos hablando, y que integra todas las circunstancias que son tanto previas, durante y postcontractuales. ¿Se entiende? Esta relación de consumo obviamente tiene que ser en definiciones legales el vínculo que se da entre el consumidor y los proveedores de ese servicio. Siempre tiene que ser con probidad y buena fe, y siempre debe darse en favor del consumidor. ¿Estamos?
Dentro de esa relación de consumo y como concepto mucho más amplio, van a también integrar varias cuestiones como son las ofertas que se hagan, van a integrar las circunstancias que se susciten dentro de la contratación y también van a integrar las circunstancias postcontractuales. ¿Por qué referimos esto? Obviamente que el problema mayor que se suscitó en referencia a los planes de ahorro fue generado por una medida cautelar. Obviamente que los que hablamos ahora hablamos con el diario del lunes, y se generó sobre una diferencia que supuestamente habían dejado de pagar los ahorristas en un momento determinado del plan y que se generó en la provincia de Córdoba por una medida cautelar que obviamente hizo que los precios bajaran de lo que venía pagando la gente, y que después por una cuestión del efecto de la medida, estamos hablando de una medida cautelar dentro de una causa judicial, donde lo que se trataba de mantener era el status quo anterior del problema que tuvo la persona. Entonces el juez, ¿qué hizo? Con esa medida trató de bajar los importes de las cuotas y acomodarla a lo que la persona podía medianamente pagar. Eso derivó en diferentes recursos por parte de la sociedad administradora, de las sociedades administradoras, porque son varios los demandados, es una acción pluripersonal, y que después, luego de un cierto tiempo, en el devenir de la causa, se generaron varias cuestiones que llevaron a que, por medio de apelación, recurso de casaciones, esa medida fuera perdiendo el efecto y en apariencia para lo que son las sociedades administradoras se tornara exigible ese diferimento. Que diferimento que, gracias a Dios, para hacerlo un poco más corto, ya hay algunos fallos que manifiestan que, sin perjuicio de que todo el sistema es un sistema diabólico, maquiavélico, lo que genera el perjuicio, que más allá de que lo referimos que es una contratación, acá todo está dado en base al valor móvil del vehículo que se quiere adjudicar, y eso también es lo que generó en mayor medida el inconveniente, que el valor móvil del vehículo se fija desde parte de la fábrica y desde ahí se baja a lo que es el plan de la financiación. El valor móvil está integrado obviamente por un valor que tiene, además del valor que se ofrece en plaza, muchos gastos administrativos que la empresa le pone como para financiar este tipo de planes. Sí, lo que se puede ver es que yo diría que es como, no sé si la única, pero sí la posibilidad que tienen muchas personas como para acceder a un vehículo 0 kilómetros. Si yo voy a adjudicar un vehículo por este tipo de planes, lo primero que tengo que hacer es preguntar, consultar bien al vendedor de qué se trata, cómo se trata, tomarse su tiempo para analizar, porque en la vorágine que vivimos en el día de hoy, esto lleva a que la contratación sea ya, y muchos de los vendedores que tienen avesadas técnicas de comercialización utilizan esto como para decir que es la única posibilidad que tienen en ese momento. Y no te dan un poder de reflexión de decir, sí, voy a contratar, me voy a someter a estas condiciones, pedirle un bosquejo de cómo va a ser, pedirle el contrato, ellos tienen un contrato tipo, como para verlo, consultar, asesorarse previamente y ver, obviamente, si la conveniencia es buena, certera o no. Siempre y cuando, insistimos, tengan una información cierta, detallada y veraz. ¿Qué estamos pidiendo ahora nosotros como operadores jurídicos? Obviamente que es que la judicatura asuma el deber, la judicatura, los jueces, asuman el deber de integrar este tipo de contratos y, en su defecto, si se puede declarar la nulidad
de los aumentos de medido o del valor en que trata de fijar la fábrica o la administradora este tipo de contratos. En cuanto a las personas, obviamente que tenemos un montón de damnificados que persisten y que obviamente se le han generado daños y que esos daños deben ser reparados. Estamos en vivo por nuestro canal de YouTube, también nos pueden encontrar en redes sociales, en RedX, en Facebook y también en Instagram como Sujetos de Derecho. Pausa la segunda, ya venimos con más. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. No criemos al dengue. Elimina los criaderos de tu casa y limpia todos los recipientes una vez por semana. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. La justicia ordenó bloquear las redes sociales de un padre que no paga la cuota alimentaria de sus hijos. La decisión se tomó en un juzgado de familia de Rosario. Incluye además la prohibición de ir a espectáculos públicos. Hablamos con el abogado Sebastián Navas, representante de la madre de 2 niños de 7 y 9 años que demandó a su expareja por alimentos. Bueno, doctor, gracias por la disponibilidad, por el tiempo. Un hecho que ha tomado estado público relevancia a partir de una situación que uno no quisiera comentar, del tema de cuota alimentaria, temas que ya debieran estar solucionados. ¿Cómo ha sido el caso, doctor? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarlos. Bueno, en este caso puntual estamos hablando de una persona que no es mi cliente, que es una chica que tiene 2 hijos con el demandado en común, y hemos iniciado primero unos alimentos provisorios, luego de su separación. Ellos no estaban casados, estaban conviviendo, donde se fija una cuota de tal carácter, ¿no? Esa cuota estaba destinada primero al progenitor, pero también se demandó al papá del progenitor, o sea, al abuelo paterno. Allí se trabó una retención sobre los saberes del abuelo como dependiente de una empresa. Luego se inicia el proceso principal a los fines de convertir esa cuota provisoria en definitiva, lo cual también nos hace lugar a la magistrada, y se condena a ambos, al abuelo y al progenitor. Y a posteriori iniciamos el reclamo por lo que se denomina los alimentos históricos, es decir, aquellos desembolsados por la mamá desde la separación hasta la percepción de la primera cuota provisoria, que son aproximadamente 2 o 3 años. Bueno, nos hace lugar, la magistrada nos hace lugar la demanda, la sentencia queda firme y luego yo procedo a practicar lo que se denomina la planilla de capital e intereses. Ellos me arrojan un importe de casi $1.000.000 de pesos, 875.000 pesos aproximadamente, y ellos lo notifico a la parte demandada, esa la cual
queda firme, dado que nunca fue impugnada, nunca fue observada. Y dado el incumplimiento del pago, ni dación en pago, ni ofrecimiento de un acuerdo, procedo a solicitar inhibición general, la cual hace lugar la magistrada, y luego solicito como medidas complementarias las fijadas por la jueza. Es decir, el bloqueo de redes sociales, la retención del carnet de conducir, la inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos, la prohibición de ingresar a espectáculos deportivos. En cuanto a la petición del bloqueo de redes sociales, bueno, es un poco una idea propia de que de alguna manera intentar de que esta persona utilice su tiempo no tanto en las redes, sino para buscar trabajo y al menos afrontar esta creencia de carácter alimentario que tiene con mi asistida, que en realidad es con sus hijos, ¿no? Claro. Que es un importe que se va haciendo todo a medida que pasa el tiempo, una bola de nieve, porque no solamente hay que contemplar ello, sino también las costas del proceso, porque esta persona fue condenada a pagar costas por la sentencia principal y ahora por esta resolución también. Es decir, no hay una voluntad hasta ahora, ni por la sentencia que está notificada y firme, ni por esta resolución, para poder conciliar al menos el pago en cuota de la forma que pueda este hombre de esta creencia. Claro. El no acceso a redes sociales tiene que ver con una cuestión transitoria, imagino, ¿no? Hasta que esta situación se solucione, doctor. La idea es que, bueno, según la resolución, es hasta que existe una resolución en contrario, valga la redundancia. Para que exista una resolución judicial en contrario, se puede dar varios factores. Uno, que cancele totalmente la deuda. Dos, que pueda conciliar, hacer un acuerdo de pago de esta creencia, que allí, según la voluntad que tenga mi asistida, se puede o levantar o suspender sus efectos de la medida o dejarla vigente hasta tanto cancele. Son las diferentes hipótesis que podemos manejar, ¿no? En el caso, bueno, de una transacción, sabemos que implica resignación de ambas partes de sus pretensiones, con lo cual ahí también cabría la posibilidad de acordar una suspensión para que él pueda utilizarla. Ahora, mientras paga y cumple. ¿Por qué ha tomado tanto estado público este caso que usted representa, doctor? Entiendo que es una novedad el tema de la petición de bloqueo de redes sociales y más trascendente aún que la magistrada haya dado lugar al mismo. Y no me parece que sea algo desproporcionado ni irracional, sino todo lo contrario. Entiendo que dentro de las facultades que el nuevo Código Civil le otorga a los magistrados para dictar medidas tendientes a hacer efectivas sus resoluciones, como bien dice la jueza en sus considerandos, y no quede en letra muerta, ¿no? En una expresión lírica. Eso por un lado. Y por el otro, lo cual también me parece un fundamento muy loable y que no he visto en muchas resoluciones, yo me dedico al derecho de familia en esta materia, es reconocer a la mamá no solo como contribuidora, como aportante, sino además como mujer, tutelarla frente a la conducta desaprensiva del papá de los chicos, considerando que ese comportamiento implica una violación a la Convención de Belén Porá, o sea, a la Ley 26.485, que protege la erradicación de toda violencia contra la mujer. Dentro de este concepto se incluye, por supuesto, y a la cual refiere la magistrada, la violencia económica. Ella entiende que acá hay un supuesto de violencia económica al hacer asumir totalmente el pago a la mamá sin retornar lo que corresponde en el 50% al progenitor. Claro. El tema también, doctor, que hablamos de un contexto cultural muy complejo para este tipo de situaciones. Uno no debiera llegar a esta instancia, ¿no? Debiera ser por voluntad propia. ¿Cómo está la situación de este tipo de casos que usted atiende, doctor? ¿Ha aumentado en este último tiempo o no? Sí, son más frecuentes de lo que uno cree. Yo siempre observo cuando
hago los pasillos de tribunales aquí en Rosario. La cantidad de personas también puede venir por diferentes motivos. Yo entiendo que la gran parte por el tema de alimentos que hay en las defensorías. Las defensorías no dan abasto con el tema de las personas que no tienen los medios para procurarse un profesional. Y gran parte de esas pretensiones, de esas peticiones de la gente se debe a cuestiones de alimentos, o sea, y a la conducta de los padres que desatienden a sus hijos y se desligan completamente de sus obligaciones como tal, ¿no? Yo creo que hoy ha aumentado mucho, sumado a cómo viene el país de antes, porque tampoco podemos atribuir toda la situación económica actual al gobierno de turno, ¿no? Venimos de un arrastre importante, pero creo que se debe a la situación económica también del país, ¿no? También es importante, usted lo mencionaba, que la justicia ha generado resortes mucho más inmediatos para este tipo de situaciones, ¿no? Tal cual, sí, yo creo que la reforma a nuestro Código Civil, ahora Código Civil Comercial, ha sido muy trascendente. O sea, yo obviamente he litigado mucho con el viejo código y de hecho aquí en Rosario uno de los primeros precedentes en materia de retención al abuelo ha sido uno que yo obtuve en el Tribunal Colegiado 3 de Familia, donde se inició la demanda contra el progenitor, también igual o peor que este muchacho, y se le embargó a la mamá de este muchacho, o sea, la abuela materna, una persona que no tiene solvencia suficiente. Estamos hablando de una persona trabajadora, una enfermera. Sin embargo, se le retuvo. Es más, sí, hasta el día de hoy estoy hablando de 12 años después, soportando la cuota alimentaria y las costas del proceso, que son y han sido elevadas, tienen que afrontarlas también 12 años después, con una desatención del progenitor absoluta. Incluso me acuerdo que firmaron un convenio, tampoco lo cumplió. La idea era que cumpla esta persona. Es decir, eso fue en el año 2012. No estaba el código, obviamente, y bueno, igual se hizo lugar a la retención de los haberes de la abuela, en virtud en ese momento, primero, obviamente, la tutela de los derechos del niño por la Convención Internacional, y después en virtud del fundamento de la responsabilidad entre parientes, que ya viene del viejo Código Civil. Eso fue el fundamento en su momento, y el principio de solidaridad familiar, que es muy importante y existe antes de la reforma y con más vigencia en la actualidad, ¿no? Llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por la compañía. Nos vamos a estar reencontrando el próximo fin de semana. Recuerden que todas las consultas las pueden hacer en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Red X como sujetos de derecho, también como sujetos de derecho en nuestro canal de YouTube. Allí está todo el material y los informes que hemos ido realizando para que ustedes los puedan consultar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 13 y por Canal 13 para ser sujetos de derecho. Buen fin de semana.